Buenos días. Hoy es viernes 4 de abril de 2014, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El Censo Nacional Agropecuario. Son cositas que a uno se le olvidan. Pues hay una comisión de juristas que ha iniciado una acción contra el Censo Nacional Agropecuario y tiene pedida una medida cautelar para que paren esa vagamundería. Son 20.000 puestos que están creando. Ahí están las cifras del DANI sobre el empleo. 20.000 empleos. Vísperas electorales, son 20.000 familias que van a votar por el presidente Santos porque les consiguió el empleo. ¿Les importa un pito el Censo Nacional Agropecuario? Claro que no. ¿Tienen manera de hacerlo técnicamente? Por supuesto que no. El antiguo director del DANE, el señor Bustamante, que no era propiamente un modelo de coraje y de independencia, prefirió renunciar antes que seguir adelante con esa vagamundería. El doctor Perfetti, que es un Bustamante ampliado, es peor que Bustamante, tiene menos carácter que Bustamante, está ejecutando el Censo Nacional Agropecuario. ¿Ustedes se imaginan quiénes son los que hacen el censo? ¿Recomendados por quiénes? Más de 20.000, óiganlo bien, 20.000 empleos. Eso no servirá para nada. Es la plata de su bolsillo, amigo contribuyente. Usted tiene que pagar más impuestos y habrá menos dinero para la educación y para la salud y para las cosas donde el dinero debe aplicarse y para construir carreteras, porque están haciendo un censo que no sirve para nada a las carreras, hecho antitécnicamente, como lo dijo el propio exdirector del DANE. Ahora pues el señor Perfetti, que es perfectamente incompetente y que no tiene carácter, se plegó a las exigencias del gobierno. Mejor lo nombraron sobre esa base. Gabo, nuestro premio Nobel, está hospitalizado por una infección pulmonar y urinaria. Parece que la evolución de su salud es satisfactoria y que el próximo lunes saldría del hospital donde se encuentra en México. El hijo del general Uzcategui terminó en el hospital su huelga de hambre. Ayer hablamos con el general Uzcategui. El impacto en nuestras redes fue espectacular. Qué injusticia, qué cosa tan miserable es la persecución contra el general Uzcategui. Y lleva 15 años preso, porque lo acusó el colectivo de abogados que es el que manda en Colombia, porque tiene toda su cadena organizada con los jueces y con todo el mundo para acusar gente inocente. Y en Mapiripán, recuerden que las FARC certificó que los muertos habían sido docenas y que muchos de esos muertos aparecieron vivos, eran miembros de las FARC, y sin embargo el Estado, con la plata de ustedes otra vez, pagó las indemnizaciones y nadie ha devuelto la plata cuando se comprobó que los muertos gozaban de cabal salud. El papel periódico enviado por periódicos colombianos a Venezuela ya está en ese país. La pregunta es si esas toneladas de papel periódico llegarán a su destino. Hoy es un día decisivo porque está en la aduana. ¡Ay, Venezuela! Ayer fue un día trágico también en Venezuela. 7 heridos, decenas de detenidos, nueva represión brutal, pero tranquilos, ya va la comisión de UNASUR a hablar sobre derechos humanos y ya el señor Maduro convocó la reunión de especialistas en derechos humanos dirigida por él, que va a decir si se están respetando los derechos humanos en Venezuela. Los de los presos políticos, los de Walid Macled, los de los casi 40 muertos que ha producido esta avalancha de fuerza bruta de Nicolás Maduro contra los que protestan en Venezuela.
si se está hablando también de derechos humanos de la gente que va a comprar una bolsa de leche para su hijo hambriento y no tiene con qué comprarla porque la plata se la robaron. ¿Eso no será una violación para los derechos humanos? Nuestra canciller viajará a Caracas a entrevistarse con su amigo Nicolás Maduro para resolver el tema de los derechos humanos en Venezuela. Los daños morales a Yesid Ramírez. Esto ya es el último colmo. Ya nos armaron otra especie de rueda de la felicidad en el Poder Judicial que consiste en que los magistrados que se declaran ofendidos por las chuzadas, no hay ninguna chuzada, no hay una sola conversación interceptada, sino por los seguimientos. Pero ¿cómo no siguen a Yesid Ramírez, un hombre que recibe relojes de la mafia, un hombre que va al sitio donde está Mancuso, a la enoteca, el sitio de propiedad de Mancuso, a dejar demostraciones de su alegría por la manera como fue tratado Rascao a las 3 de la mañana en pleno carnaval de Barranquilla con la plata de los colombianos? Y ahora lo indemnizan por los dolores morales que sufrió con el seguimiento que le hicieron. Esto es el colmo, esto es el colmo. Por eso el Poder Judicial está tan desprestigiado como está desprestigiado. Y Yesid Ramírez que vaya explicando el origen de su fortuna, ¿no? Es muy amigo de los caballos y tiene unos caballos valiosísimos. Eso con las primas del Poder Judicial no dan para tanto. En los Estados Unidos hoy hablaremos con Cristina Londoño sobre el soldado López, porque es un tema de mucho interés. El estrés postraumático de la guerra pudo ser, o pudo ser que no, que el soldado López tuvo una discusión, que se enojó con unos amigos, y un enojo entre gente armada es muy peligroso, porque hay que saber controlar el enojo. Si no tuviera arma, no hubiera pasado de unas trompadas. Como tenía arma, 3 muertos, 16 heridos, una tragedia en Fort Hood, el más grande fuerte militar de los Estados Unidos. El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, está aspirando a un nuevo periodo y parece que todo lo favorece para llegar a un nuevo periodo. Ya hay una modificación en los estatutos del BID que impediría esas reelecciones, pero Luis Alberto Moreno puede ser presidente del BID por un periodo más. Ha tenido un excelente desempeño, cuenta con el respaldo de los Estados Unidos, de países europeos. Vamos a ver qué dicen los países de acá o si tienen un candidato. Podrían proponer como candidato a Diosdado Cabello o a Ramírez, el ministro de PDVSA, para que se vaya a quebrar al BID. El futuro del petróleo. Esto va a cambiar radicalmente. El petróleo se va a poner a $75. Los petróleos no convencionales, especialmente los del esquisto, que se pueden extraer, darían para un precio de $75, serían rentables. El gas natural está conduciendo a una transformación de la industria petrolera muy importante porque cosas para las que era indispensable el petróleo ahora se mueven con gas natural, de lo que se han descubierto unas reservas gigantescas en varios lugares del mundo y en los Estados Unidos en particular. En fin, que el precio, que la situación del petróleo va a cambiar en el mundo. Y hay una cosa segura, que habiendo abundancia de petróleo, disminuyendo el consumo del petróleo por estas energías alternativas, los exploradores de petróleo no van a venir a los países donde haya voladuras de oleoductos, secuestros de los ingenieros, consultas populares, manifestaciones en contra de la empresa petrolera, ¿no? Van a sitios más tranquilos, a sitios donde no tengan problema. De manera que se nos va a acabar el motivo de la enfermedad holandesa. Israel cancela el canje de prisioneros que tenía prometido con la autoridad palestina, la entrega de terroristas palestinos, porque Palestina ha hecho acuerdos internacionales con varios países violando lo que estaba pactado con Israel.
Entonces Israel dice usted lo viola, entonces yo paro y entonces yo sigo con la construcción de viviendas en territorios ocupados. No puede ser más frágil el hilo que todavía sostiene las conversaciones entre Israel y Palestina. Nueva ronda de negociaciones con Irán por su programa nuclear. No sabemos qué va a suceder. 40 muertos ayer en Irak. En Irak eso es continuamente la ronda de muertos, es diaria. Lo que pasa es que no siempre ya los diarios cuentan lo que está sucediendo. Ayer hubo combates muy duros entre fuerzas del gobierno y los extremistas islámicos con un saldo de más de 40 muertos. Marchas en España contra plan de austeridad de Rajoy. España estuvo gobernada por el Partido Socialista Obrero Español. Los socialistas europeos tienen una consigna que es gastar, gastar y gastar, porque hay que darle seguridad a la gente entre la cuna y el sepulcro, sin trabajar, sin problemas, con jornadas extenuantes de 35 horas laborables a la semana para que los niños no tengan mucha fatiga. Y entonces, ¿eso qué supone? Que quedan por fuera de competencia, que no hay productividad, que la economía se desfonda, que los bancos tienen unas deudas que no pueden cobrar, tienen una cartera que no puede cobrar, y después tiene que llegar el Partido Popular a enderezar los entuertos del Partido Socialista. Y ahora la gente sale a la calle a decir, no queremos austeridad, queremos más gasto público. Buena esa. Y la red social Twitter de Washington contra Castro. Fue una red social que tenía ya como 40.000 afiliados en Cuba, donde se incitaba a una especie de primavera árabe, pero en contra de los Castro. Eso estaba dirigido, al parecer, por las entidades de inteligencia de los Estados Unidos, muy probablemente por la CIA. Y en Hoy en la Historia, recordaremos el año de 1945 y las dramáticas ocurrencias, los sucesos de la liberación de los campos de concentración, donde especialmente judíos esperaban la muerte. Gente famélica, acabada, despedazada, casi incapaz de sostenerse en pie, iba a recibir la libertad. Pero ¿cuáles serían las órdenes de Himmler? Asesinarlos o evacuarlos. La orden de evacuación era prácticamente una orden de asesinato. Los sometían a unos viajes en los que la inmensa mayoría de los viajeros morían en el camino. Los campos de concentración y la liberación de los campos. Una etapa que la humanidad no quisiera recordar, pero que hay que recordar para saber hasta dónde llegan los extremismos políticos. Si usted quiere saber hasta dónde es capaz de llegar un Diosdado Cabello, hay que saber hasta dónde llegó Himmler. Es la misma psicología. Es la psicología del poder absoluto, del totalitarismo, del desprecio por el ser humano. De manera que hay que mirar ese espejo de la historia en el que con tanta frecuencia nos vemos retratados, nos vemos reflejados. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas aquí en La Hora de la Verdad. Escuche La Hora de la Verdad en Sincelejo por Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. En Popayán por Caucara de la Red Sonora, 1040 AM. En Garzón Huila por Rumba Estéreo, 93.6 FM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Pues este juego se lo ganó Yesid Ramírez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. El mismo que en la época del gobierno de Uribe, recuerdan, protagonizó sonados enfrentamientos con su gobierno, pues acaba de ganar una demanda por la que le pagarán 290 millones de pesos, que es mucho, para mí por lo menos, pero que es poco comparado con lo que pidió, que inicialmente era una indemnización de 2.005 millones.
por el daño moral ocasionado por lo que algunos llaman feroz cacería del DAS en su contra. Pues bien, aunque muchos creemos que no hubo feroz cacería y que nadie, ni siquiera los honorables magistrados de la Corte, están exentos de ser investigados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado a pagarle a Yesid Ramírez Bastidas, a pagarle 290 millones. En una sentencia de 104 páginas, el tribunal consideró probada la responsabilidad de agentes del Estado en este montaje y por eso ordenó que los exdirectores de inteligencia y contrainteligencia de la época, los capitanes Fernando Tavares y Jorge Alberto Lagos, asuman el costo de esta condena a la nación. Lo curioso, y por supuesto es mi opinión personal, es que si la misma historia hubiera ocurrido con algún funcionario del gobierno de la época de Uribe, estamos seguros de que no solo el DAS los hubiera investigado, sino que los meterían en la cárcel de inmediato. Para empezar, el exmagistrado reconoció que sí recibió un reloj Rolex, que no es cualquier cosa. ¿Cuánto cuesta un reloj Rolex? Yo creo que no baja de los $10.000, ¿no? Si no me equivoco. No es un reloj que uno compre por ahí en cualquier tienda, en absoluto. Pues Yesid Ramírez reconoció que sí recibió ese regalo de Giorgio Sale. Giorgio Sale, que hoy está detenido en la cárcel y estuvo detenido también en Italia 4 años en una cárcel por narcotráfico y concierto para delinquir con Salvatore Mancuso. Pues en cualquier país del mundo esto sería un escándalo mayúsculo y motivo suficiente para que el eminente magistrado no solo renunciara, sino que fuera profunda y meticulosamente investigado. Aquí fue condenado el DAS por lo que los reportes psiquiátricos llaman afectación, que toda esta investigación le provocó al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, una institución que cuenta con uno de los peores índices de favorabilidad después de las FARC, de las instituciones más desprestigiadas. ¿Qué queda después de esta sentencia? Pregunto. ¿No les parece que que lo que queda es una clara y descarada sensación de intocabilidad de los magistrados de la Corte, como si fueran dioses y como esos dioses que además asumen la venganza cuando algo no les gusta? ¿Qué les parece? Le quiero leer, Montserrat, para todos los oyentes y para usted, lo que dejó dicho en el libro de visitas para personajes ilustres de la Enoteca, que era el libro el sitio de Giorgio Sale y del Mono Mancuso, socios en la Enoteca. Borracho a altas horas de la mañana en Carnaval de Barranquilla, donde había ido a desempeñar sus tareas de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez. Esto dijo, comillas, esto es con comillas, esto no es aproximación. Dejo notificación expresa, hágame el favor, ¿cómo estaría rascado?, de mi felicidad por las atenciones y el magnífico deleite de sus servicios. Ojalá que Dios permita, óigame pues, ¿no? Ojalá que Dios permita perdure tan excelente restaurante. Felicitaciones para Giorgio. Aquí está un magistrado de la Corte Suprema de Justicia dándole felicitaciones y agradecimientos a un mafioso, a un bandido, condenado por bandido y por mafioso por la justicia italiana y procesado por la justicia colombiana. Y ese es el personaje al que no se podía seguir. Esos eran los pasos que no se podían seguir para ver cuáles eran los contactos que tenía ese sujeto de mal comportamiento, Yesid Ramírez, con la mafia. Pero pero hágame el favor, ¿cómo lo iban a seguir? Pues claro, es que si lo seguían, le producían el inmenso impacto de encontrar esto en el libro de visitantes ilustres de la Enoteca, el establecimiento de un mafioso y del Mono Mancuso. Usted lo dice bien. ¿Qué tal un funcionario del gobierno de Uribe escribiendo esta cosa en una madrugada del Carnaval de Barranquilla? Estaría en la cárcel. Establecimiento de Giorgio Sale y del Mono Mancuso? ¿Usted sabe qué le hubiera pasado? Pues que estaría en la cárcel. 200 años de prisión. Claro, claro. Bueno.
No, yo insisto, lo que queda es una sensación de intocabilidad. Es así, como que ellos son intocables, los magistrados de la Corte Suprema no se pueden ni siquiera mirar. Yo creo que no son dioses, son seres humanos y también se equivocan y por lo tanto, pues yo no veo cuál es el drama. Pero esto no es una equivocación, esta es la comisión de delitos y de tener malas compañías, como el procurador de entonces, el señor Maya Villazón, el que suena para Contralor, también tenía reuniones, almuerzos con Giorgio Sale. Y eso le parece muy bien a todo el mundo y por eso está de candidato a Contralor. El candidato a Contralor se reunía con un mafioso como Giorgio Sale. Y cuando se fue a averiguar en la Corte Suprema de Justicia cuántas veces entró Giorgio Sale a la Corte Suprema de Justicia en un año, ¿recuerda lo que pasó? Se borraron. Se borraron los registros. Se borraron los computadores, sí, ahí se borró todo. Se borraron los registros, al mejor estilo de la mafia siciliana. Se borran las pruebas. Y eso es lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia. Por favor. Y recuerde también el caso de José Alfredo Escobar, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que viajaba con Giorgio Sale y que le traía botines de todo mi gusto, decía la esposa de José Alfredo Escobar. Claro. En la más reciente entrevista que le hicieron a Giorgio Sale, que está en la cárcel en Colombia, por supuesto, negó todo. Dice que todo es un complot del gobierno de Uribe y que él es una mansa paloma. Dice que fui amigo desinteresado y sin pedirles nada a cambio, y da una lista de José Alfredo Escobar, Araujo, Carlos Isaac Nader, Rodrigo Escobar Gil y otros honorables magistrados. Dijo Giorgio Sale: a mucha gente le gusta comer bien, vestirse bien y tomar buenos vinos, y de eso se trataba mi negocio en Colombia. Claro, palabras pero de sobre todo de regalarle esas cosas, porque obviamente Jessy Ramírez no pagó la cuenta ese día en la enoteca. Eso es recibir bienes de un mafioso. Como recibió un reloj, recibió también los famosos, los excelentes, los servicios que le produjeron tan grande deleite. Por Dios, es que no tienen vergüenza. Ni la tiene Jessy Ramírez, ni la tienen los magistrados del Tribunal de Cundinamarca que condenan a la nación, es decir, a todos nosotros, queridos oyentes, para reparar los daños psicológicos que se le produjeron a Jessy Ramírez y a sus familias, porque el DAS lo hubiera seguido en semejantes andanzas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 4 de abril del año 14. El tema de la crisis venezolana ya comenzó a afectar a Colombia. A pesar de las inmejorables relaciones del gobierno Santos con el país vecino y de los permanentes pronunciamientos de la Cancillería colombiana sobre las bondades de Venezuela con Colombia, a Cúcuta llegó la crisis, con la llamada hora cero. Ayer hubo paro general, que incluye cierre de negocios, bloqueos en las vías, inmovilidad absoluta, con los pimpineros unidos a la jornada. Esta parálisis de la capital de Santander del Norte, tierra del expresidente del Senado, Juan Fernando Cristo, uno de los escuderos más cercanos al presidente candidato. Mejor dicho, doctor Londoño, como lo dice el propio Maduro, le agradeceré el apoyo del mandatario Juan Manuel Santos, así dijo, encomillado, ¿no? Y en Cúcuta estamos en hora cero, doctor Londoño. Claro que los beneficios recibidos con el envío de Walid Macled son notorios, mientras el cantante está ahí. Pero según Santos, en memorable entrevista concedida al programa Voces de RCN de Juan Carlos Iragorri, las relaciones con Venezuela son las mejores. Doctor Londoño, ni en las épocas de Páez y Flores, mientras en Colombia a Diosdado Cabello lo aplauden el jefe del cartel del Sol y la canciller mantiene todo Maduro. ¿Qué fue lo que dijo Odemar? ¿Qué fue lo que dijo ayer o esta semana a Voces de RCN el doctor Santos, hablando de las excelentes relaciones con Venezuela
porque él ya va a arreglar el problema en Cúcuta y con un Consejo de Ministros. Fíjese, acuérdese lo que tenía Colombia hace 4 años. Estábamos a puertas de una guerra con Venezuela, a puertas de una guerra con Ecuador. No teníamos relaciones diplomáticas ni con uno ni con el otro. No nos aprobaban los tratados de libre comercio ni en Estados Unidos ni en Europa. Nos raqueteaban físicamente a todos los colombianos, a usted y a mí y a cualquier colombiano cuando entrábamos a cualquier aeropuerto. Eso era hace 4 años. Mire lo que tenemos hoy. Tenemos tratado de libre comercio con los 2 países y muchos más. Unas relaciones muy buenas con todos nuestros vecinos. Tenemos a los países quitándonos las visas. Ya 9 países nos quitaron las visas, Estados Unidos la amplió de 5 a 10 años y 28 países europeos ya decidieron quitarnos las visas. Colombia hoy es reconocida como una potencia de América Latina. Creamos la Alianza del Pacífico, que es el proceso de integración más atractivo en el mundo entero hoy en día. Bueno, esas eran declaraciones de Juan Manuel Santos hablando de las excelentes relaciones que tenemos con el mundo, y que era que a él lo raqueteaban en los aeropuertos. Sería él. A mí no me raquetearon nunca en los aeropuertos en la época de Uribe. Al contrario, teníamos unas magníficas relaciones con todos los países y especialmente con los Estados Unidos, si es que a eso se refiere Santos. Él empezó por darle una patada en el trasero a los Estados Unidos cuando paralizó el proyecto, o dejó paralizado el proyecto de construir bases militares en los Estados Unidos que nos hubieran sido, en Colombia, que nos hubieran sido de inmenso beneficio, para que aviones especializados de los Estados Unidos no permitieran el ingreso a Colombia de aviones piratas que traen armas y que se llevan cocaína. Eso fue lo que hizo Juan Manuel Santos, pero bueno, esa es otra historia. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:31 en la mañana. Les cuento que los estudiantes siguen siendo las principales víctimas de los atropellos del régimen chavista en Venezuela. Ayer Caracas vivió una jornada violenta por cuenta del accionar de la policía que, apoyada por los colectivos bolivarianos, reprimió violentamente una masiva marcha estudiantil que reclamaba acciones concretas contra el desempleo, el desabastecimiento y la aguda crisis económica, social y de inseguridad que se vive en el vecino país. De acuerdo a los datos emitidos a esta hora por la prensa venezolana, les cuento, ayer hubo 7 heridos, la mayoría con contusiones, fracturas y cortes. Por otra parte, se informa que ayer a varios fotógrafos y camarógrafos de medios locales de Venezuela los atacaron y le robaron sus cámaras y filmadoras para impedir, por supuesto, que publiquen lo que verdaderamente ocurre allí. Y bueno, ya que hablamos de este tema, es importante también contarle a nuestros oyentes que ayer varias agencias internacionales de prensa como AFP y EFE destacaron que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela celebró reuniones secretas con empresas proveedoras de Internet con un fin concreto: bloquear las redes sociales como Twitter y YouTube, que, como ustedes saben, son usadas por los venezolanos en estos días para obtener y difundir información sobre las manifestaciones que se desarrollan en Venezuela. La otra noticia que hoy les traigo relacionada con nuestro vecino país es que, siguiendo los consejos que hace unos días le dieron los cancilleres de la UNASUR a Maduro, el presidente de Venezuela decidió ayer crear un Consejo Presidencial para los Derechos Humanos que estará liderado por el vicepresidente de Venezuela. Tendrá 14 personas laborando arduamente, entre ellas los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, la fiscal general y la presidenta del Tribunal de Justicia del vecino país. Maduro, en una locución ayer en la noche, señaló que invitará a la UNASUR para que designe un conjunto de expertos en derechos humanos que asesoren a este consejo. Y la noticia para terminar es que hoy los coordinadores políticos del Partido Voluntad Popular, del que hace parte Leopoldo López, convocaron para una marcha que tendrá lugar en Caracas con el fin de pedir la liberación de Leopoldo, la de los alcaldes y estudiantes que han sido injustamente detenidos en el vecino país. Vamos a ver cómo transcurre, porque lo que les digo, la de ayer fue bastante violenta y tuvo bastante atropellos por parte de los guardianes, los colectivos bolivarianos del señor Maduro. Eso es lo que está pasando en Venezuela y eso es lo que aplaude Juan Manuel Santos, la maravilla de tener relaciones con ese régimen. El presidente Uribe no las tenía porque ya ese régimen albergaba a todos los bandidos de las FARC y promovía
el tráfico de cocaína desde Colombia. Obviamente esas facilidades que le da Venezuela la cocaína colombiana alimenta la siembra de cultivos ilícitos en las fronteras entre Venezuela y Colombia y nos pone en una situación de inseguridad terrible. Baja el precio del dólar como consecuencia económica obvia de esa situación, pero además nos crea unos niveles de inseguridad insoportables en la frontera. La frontera colombiana se pierde por cuenta de esas relaciones con Maduro y ahí estamos. Cúcuta paralizada, vuelta a pedazos, el Catatumbo en manos de las FARC y en manos de la guerrilla. Esos son los resultados de esa maravilla que tiene Santos en cuestión de relaciones internacionales. Pero no se preocupen, las violaciones a los derechos humanos se van a acabar porque nuestra canciller va a ir otra vez a Venezuela y le va a decir a Maduro cómo su Consejo de Derechos Humanos debe obrar para reprimir las protestas en Venezuela, protestas que se producen por falta de comida, desabastecimiento, por la inflación más alta del mundo, por falta de trabajo porque destruyeron todas las fuentes de empleo en Venezuela, por una situación catastrófica, por un déficit fiscal que se los comió, por un endeudamiento externo que tiene en jaque la economía venezolana, porque se roban el petróleo para entregárselo a Cuba. Esas son las razones de las protestas. Es que la gente cree que los estudiantes y que la gente en Venezuela está protestando porque le gusta protestar. No, porque tiene hambre, porque está desesperada, porque está enloquecida con un régimen de violentos. Los niveles de inseguridad en Caracas ya han llegado a unos límites absolutamente impensables. Impensable lo que está pasando en Venezuela. Ese es nuestro nuevo mejor amigo. Y ese es el régimen con el que alcahuetea nuestra canciller. ¡Qué horror, por Dios! Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos revisando cifras de endeudamiento de los colombianos. Un reporte presentado por el Banco de la República da cuenta de un leve aumento del dinero que los deudores le están gastando al pago de la deuda. Según el Banco de la República, el 22% de los ingresos en los hogares colombianos fue destinado el año pasado al pago de la deuda, una cifra que aumentó en algo más de 2% con respecto a 2012. Y una cifra interesante que se desprende del informe y a la que hay que poner mucha atención es el aumento del endeudamiento de los hogares colombianos, pues aumentó en 12% la deuda de los hogares en el último año, alcanzando los 131 billones de pesos, lo que es el 18,5% del Producto Interno Bruto de Colombia. Y aquí vamos viendo cómo es que se jalonó el PIB, el Producto Interno Bruto, al alza con el consumo de los hogares, pero mejor sería decir con las deudas de los hogares. Fueron en realidad las deudas de los hogares las que mucho contribuyeron al aumento del PIB en 4,3% en 2013. Entre tanto, hay noticias también que hay que revisar con mucho cuidado de una gran cantidad de colombianos endeudándose por fuera del sector financiero. El famoso sistema gota a gota, a unas tasas de usura en muchas ocasiones, y se están endeudando muchos colombianos por fuera del sistema para pagar deudas del sistema financiero. Un carrusel peligrosísimo que genera una espiral que al principio oxigena, pero que al final asfixia. Las deudas de los colombianos, doctor Londoño, un tema con el que también cerramos esta semana. Sí, señor. Billones de pesos que los colombianos se gastaron en gastos de consumo. ¿De consumo de qué clase de bienes? Si son bienes durables, pues podría ser una inversión del hogar, un televisor que les va a durar muchos años, o un automóvil que les permite transportarse en una ciudad que es un caos, pero si se trata de bienes de consumo que no perduran, si se trata de comida, y si se trata de drogas, y si se trata de elementos del mercado, por eso, del mercado, entonces quiere decir que me estoy endeudando y hoy, en el presente, tengo que cargar la carga de mi presente más la carga del pasado. En unas economías tan frágiles como la colombiana, en un desempleo rampante para todos menos para Perfetti, desde luego. Para Perfetti las cosas van perfectamente bien, porque hay mucho empleo por cuenta propia y mucho empleo sin remuneración. Es que son muy farsantes, por Dios. El endeudamiento, otro problema en Colombia. Y nos vamos para los Estados Unidos porque ha ocurrido allá un hecho sobre el que debemos tener también cuidado y mirarlo de cerca. Un soldado de origen puertorriqueño en Fort Hood, en Texas, dio muerte a 3 compañeros
se suicidó después, hirió a varios. ¿Era un estrés postraumático? ¿Había sido combatiente en Afganistán o simplemente una ira incontrolada de un hombre armado? Cristina Londoño, muy buenos días. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, parece por ahora se dice, la última información es que Iván López, de 34 años, habría tenido de pronto un altercado con un soldado antes de empezar a disparar a mansalva. Como dijiste, mató a 3 compañeros, hirió a 16, y cuando llegó a enfrentarse a una mujer de la policía de la base militar, entonces, y se vio acorralado, agarró la pistola y una Smith & Wesson calibre 45 y se disparó a la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? En esa base militar está prohibida las armas personales de los militares, y es una base militar que yo he estado ahí. Les puedo contar que es una ciudad prácticamente. Hay 2 colegios, high school, 2 middle school, hay supermercados. Es una ciudad, no es una entrada, una salida y 2 calles. Y él incluso tuvo tiempo de conducir de un lado al otro durante el tiroteo. Entonces, lo que están diciendo por ahora, lo que están mirando a ver, y lo último que dijo el ejército es que parecía que había tenido un altercado con alguien, pero por otro lado están diciendo que al parecer planeó lo que ocurrió, porque de todas maneras había entrado el arma camuflada al lugar, la había comprado solamente hacía unos días, y pues era un hombre que ya había pedido ayuda por problemas mentales. Él no estuvo desplegado en Afganistán, él había estado desplegado en Irak, y lo que están diciendo los militares es que al parecer este padre de 34 años, un hombre casado con una niñita de 2 años, había pedido ayuda para tratar la depresión y la ansiedad, y estaba bajo tratamiento, le estaban haciendo las pruebas, y él decía que sufría de estrés postraumático. Entonces, pues lo que sí están asegurando es que tenía problemas mentales y de comportamiento, y que todavía no hay ningún indicio que se hubiera tratado de nada vinculado al terrorismo. En otra de los síntomas que dicen que había planeado el incidente es que estaba vestido de camuflado, ¿no? Entonces, y no tenía motivo para hacerlo. Vecinos del hombre nos dijeron que lo vieron muy bien, solamente unas horas antes, que estaba tranquilo. Su esposa, visiblemente afectada ayer por la mañana, habló con algunos medios, logró asentir hacia algunos medios de prensa que la entrevistaron diciendo que sí, que ella era su esposa, y pronto llegaron unos familiares y se la llevaron para un lugar que no conocemos. Obviamente debe estar pasando por un momento terrible, y un momento terrible también para esta base Fort Hood, porque como ustedes recordarán, en el 2009 otra masacre cobró 13 vidas, y eso sí se consideró un ataque terrorista, eso perpetrado por el mayor Nidal Malik Hasan, que había sido un psiquiatra del ejército. Él dejó 13 muertos, 32 heridos, y él sí empezó a gritar que Alá es grande justo antes del incidente, y se dice que había escogido el lugar y el día en que estaban inscribiendo las unidades que se iban a combatir en Afganistán. Entonces, pues obviamente las bases militares en Estados Unidos en alerta nuevamente, estudian nuevamente si hubieran podido cambiar en algo las leyes y la seguridad en las bases. Irónicamente, tanto Nidal Hasan como Iván López compraron la pistola la misma tienda de armamento. Nidal Hasan lo habría hecho de una manera ilícita. Iván López dicen que ya siguió todos los procedimientos necesarios. Entonces, pues eso es lo que se está viendo, pero nuevamente este país con el corazón partido, y hablando mucho del estrés postraumático, porque se dice que entre 5 y 25%, es una cifra bien extraña, de los soldados que combatieron en Afganistán y en Irak
sufren de este estrés postraumático cuando se habla de un 30% de los combatientes de la guerra de Vietnam. Entonces estamos viendo, pero ha habido grandes índices de suicidio de los soldados que están regresando. Las oficinas de asuntos de veteranos están haciendo lo posible por tratar de incluirlos de nuevo en la vida cotidiana de este país, en la vida civil de este país, pero obviamente esto nos hace preguntar si estamos haciendo lo suficiente o no, o abandonando a nuestros héroes al llegar. Esa es la gran pregunta. ¿Se está haciendo lo suficiente por esta gente que viene de un verdadero infierno, de ver que su vida todos los días corre peligro, de tener que disparar contra otros seres humanos? Eso no es fácil. La guerra es muy dura, la guerra es muy complicada. Yo conocí héroes de nuestra guerra en Corea, muy abandonados, que tuvieron verdaderos traumas psicológicos sufridos en la guerra de Corea. Nos defendieron, combatieron con la ONU, fueron unos héroes, pero al llegar a Colombia los dejaron solos, los dejaron abandonados, nadie se ocupó de ellos ni de sus familias. Cristina, muchísimas gracias por este informe sobre un hecho que ha sacudido la conciencia de los Estados Unidos para volver a la eterna pregunta: ¿qué hacer con los veteranos de la guerra? ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo permitir que vuelvan a la vida civil, a una vida normal, después de los episodios que han vivido? Cristina, muchísimas gracias.